Bueno, estamos haciendo una entrega más, empezando una entrega más de ¿Y usted qué opina? Hoy tenemos invitado al senador Jorge Enrique Robledo. Estamos los medios de Bogotá, medios alternativos y comunitarios, Canal Salud, con el señor Fidel Juez, periodista y director de este medio, del portal siglo21.net, Darío Salazar, y Jorge Caicedo, quien va a dirigir esta presentación desde Santel Radio y Televisión, aquí desde la localidad de Puente Aranda. Senador Robledo, bienvenido, muchas gracias por asistir a este programa con los medios alternativos. Muchas gracias a ustedes, Jorge, pues por la invitación, y a Fidel y a Darío también. Mil gracias pues por su hospitalidad. Bueno, me es muy grato estar aquí con ustedes. Yo siempre he sido amigo de los medios informativos, llamarlos como, digamos que no son los tradicionales, no son las grandes... Alternativos, esa es la palabra. Porque sí que lo hacen con un esfuerzo inmenso, es una lucha muy dura, yo la conozco desde hace muchos años. Pero yo creo que es muy importante porque si algo se nos requiere en el mundo de los medios es que haya una gran diversidad y haya distintos tipos de opiniones y estén representadas, por ejemplo, comunidades que de otra manera no hay quien hable por ellas. Entonces les deseo mucha suerte en todo este esfuerzo que ustedes hacen todos los días. Gracias, senador. Tenemos varios temas que vamos a abordar durante el programa, que obviamente crean polémica por lo que usted representa. Usted ha sido elegido varias veces como el mejor senador de la República y le agradecemos que haya permitido que nosotros lo entrevistemos. Vamos a ir a una pausa y vamos a abordar los temas que nos interesan después de esa pausa. Muchas gracias y ya volvemos. Bueno, vamos, senador, con el primer tema. Lo va a manejar Fidel Juez, sobre la instalación del Congreso. Fidel, le dejo la palabra para que le pregunte al senador sus opiniones sobre ese tema. Bueno, vamos a empezar entonces con el senador Jorge Enrique Robledo en un tema que en este momento es fundamental para el país, y es precisamente el tema que une la instalación del Congreso, la elección del nuevo presidente. Y doctor Robledo, sobre todo el tema de la corrupción en el país, se alcanza a ver no solamente la corrupción como un tema de la violación de la ley, extraerse los recursos, sino también el tema ético. ¿Es ético la elección del nuevo presidente Char, que pues, se postula como nuevo presidente Char del Congreso de la República? No, yo estoy seguro definitivamente que no. Yo creo que la decisión que toma el duquismo, llamémoslo así, porque ellos fueron los que lo eligieron, con las distintas vertientes en las que hoy está repartido, es una decisión que atropella caros sentimientos nacionales que tienen que ver con eso. O sea, aquí el único problema en política, porque esa es una decisión política, no es si usted ya está o no tras las rejas, esa no es la única situación, ¿no? Y el hecho de que el proceso no haya terminado, entonces quiere decir que entonces no importa lo que está pasando. No, sí importa. Entonces ahí lo que hay es un atropello y un daño grande al Congreso y a Colombia. Detallemos un poco, Fidel, este asunto. Es que el doctor Arturo Char fue compañero de Aida Merlano. ¿Se acuerdan de Aida Merlano? Aida Merlano fue condenada a 12 años de cárcel por corrupción al elector, asociación para delinquir y porte ilegal de armas, por una campaña electoral que hizo en Barranquilla. Ella era senadora, porque la condenaron, senadora del Partido Conservador. Y esa campaña la hizo en íntima alianza y asociación con la Casa Char y particularmente con Arturo Char, porque ahí estaban compartiendo los votos y los recursos y todo, y las prácticas, eso es evidente, para elegir a Aida Merlano senadora y a Lilibet Ginás representante a la Cámara. Aida del Partido Conservador y Lilibet del Cambio Radical, que es el partido de Arturo Char. Entonces, que hayan condenado a Aida ya es muy grave, pero es que en la condena que le hace la Corte Suprema de Justicia, nada menos que la Corte Suprema de Justicia, dice con todas las letras que investigados los hechos encontraron
méritos suficientes para abrirle un proceso más formal al señor Arturo Char, porque un proceso penal, advierten, porque encontraron pues cosas gravísimas, y es obvio que las tuvieron que haber encontrado, porque la campaña era la misma, compartían la sede, los recursos, los candidatos, absolutamente todo. Eso ya es un hecho supremamente grave. Pero además, la señora Aida Merlano sostiene que Arturo Char y su familia, la Casa Char, y la Casa Gerlain, que era como la patrocinadora de Aida Merlano, también participaron en la organización de la fuga de Aida Merlano de la cárcel, pues lo que conocemos, su famosa fuga. Yo estoy convencido que eso es un hecho absolutamente inhabilitante. En cualquier país distinto de Colombia eso incapacita para ejercer la presidencia del Senado, y eso fue lo que dijimos y luchamos hasta donde pudimos, pero bueno, se impuso la fuerza de la costumbre, bueno, y el gran poder de la Casa de Nariño y de los grandes jefes de la política nacional, y por supuesto de la Casa Char, que es una casa políticamente muy fuerte, entre otras cosas porque está respaldada con recursos de riqueza, pues, todos sabemos son inmensos, pero esto le hace daño al Congreso y le hace daño a Colombia. Yo decía en mis acusaciones, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el día de mañana el señor Char sale condenado y la noticia en el mundo es condenado a cárcel el presidente del Senado? ¿Cómo queda el país? Pero además también digo otra cosa, darle un garrote del tamaño de la presidencia del Congreso, que es un poder muy grande, para que pueda ser utilizado para presionar a la Corte Suprema de Justicia y para torcerle el rumbo a las investigaciones y a las decisiones. Eso también es inaceptable. Aquí la justicia no puede seguir siendo un perro bravo que solo muerde a los que no tienen el poder, porque esa es una ventaja inaudita. Él debería defenderse, bueno, en su condición de senador común y corriente o de ciudadano sería mejor, pero por lo menos no con el garrotazo que significa tener en la mano la presidencia del Senado. Senador Robledo, sabemos entonces que el Centro Democrático, la bancada de gobierno, apoyó a Arturo Char. ¿Quiénes no lo hicieron? Hablemos también de quiénes fueron la fuerza moral que intentó resistir esa situación. Vimos las organizaciones declaradas en oposición, el Polo Democrático, la Alianza Verde, la Lista de los Decentes, Colombia Humana, Maíz, bueno, hay una serie de fuerzas ahí que constituimos la bancada de la oposición, y unas unidades, unos cuantos senadores que son de partidos, digamos, de partidos o que están con Duque o que están independientes, aunque unos pocos de ellos también estuvieron, digamos, concordando con nosotros en esta idea. Esa es la triste historia, digo yo, porque cuando hicimos lo que teníamos que hacer, la verdad es que del otro lado, pues los grandes varones electorales y políticos del país, empezando por la Casa de Nariño, hay que decirlo con toda claridad, ¿sí? Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe, etcétera, todos ellos respaldaron esa decisión, que es dañina para el Congreso y dañina para Colombia, le hace daño a Colombia, le manda un mensaje de desmoralización al país, de decir, no, aquí lo que vale es ser vivo, aquí lo que vale es tener votos y plata, y lo demás lo vamos resolviendo por el camino. Ese es un estilo que descompone a las sociedades. Senador, yo quisiera un tema que es que tiene que ver relación con este proceso, es la elección del Congreso. De forma virtual, así ha venido en las sesiones que acabaron de terminar, y ahora las que empiezan va a seguir sin presencia del Congreso. Eso ¿qué legitimidad tiene y cómo se puede hacer para solucionar ese problema, senador? A ver, ellos han dicho, o sea, los mismos que eligieron a Char, capitaneados por los mismos, entonces han dicho que no, que es que eso es lo mismo Congreso virtual que Congreso presencial, y no es lo mismo por dos grandes razones. La primera, porque es inconstitucional. No existe norma en la ley quinta que diga que un Congreso en Colombia puede funcionar así. Es más, no es que yo lo digo, es que hay un documento del anterior presidente del Senado, el señor Lidio García, donde con todas las letras dice: no podemos sesionar así porque la ley no lo permite, y le pide al presidente Duque que apruebe una norma que legalice lo que de otra manera sería ilegal. Ahí está el documento, aquí lo tengo, ¿sí? Duque saca el decreto y la Corte Constitucional coge ese decreto y le tumba ese artículo. Dice: no, es que usted, señor presidente, no puede meterse a tomar decisiones por encima del Congreso. El Congreso no es un medio subalterno suyo, ni usted puede darle órdenes ni orientación.
y lo tumba, o sea que quedó clarísimo que había que citar sesiones presenciales, ¿sí? Porque de otra manera son ilegales, según había dicho el propio presidente del Congreso. Pero como en Colombia estamos, entonces se juntaron los mismos con las mismas y lo metieron así, y así está sesionando. Pero esto tiene un punto que es un punto fundamental. El de la legalidad no es un problema menor, pero tiene otro punto, es que ya lo sabíamos del principio, pero toda esta práctica nos dicen que es una participación democrática muy recortada, muy limitada. El poder que tiene el presidente del Senado de apagarle a uno el switch, de uno no poder ni reclamar. Ustedes saben cómo funcionan estas cosas. Lo hace muy recortado el derecho, y más cuando se trata de momentos de controversia, porque los de la oposición estamos en unas situaciones muy difíciles para que nos den la palabra, para que no nos corten la palabra, para apelar en un cierto momento. O sea, toda una agilidad que tiene que ver con la presencialidad está muy, pero muy recortada. Ahora, no es cierto que no podamos sesionar presencialmente, eso es paja. Eso no es cierto, con todos los cuidados. Es más, nosotros podríamos estar, si el Congreso hubiera querido, y hay recursos suficientes, entre otras cosas, porque todos estos meses de virtualidad le ha ahorrado una montaña de plata al Congreso. El Congreso podría alquilar un recinto bastante más grande como los que hay en Bogotá y estar sentados a 5 metros los unos de los otros. O sea, no es cierto que no se pueda, que es que no se puede venir. No, sí se puede venir. Pueden coger un avión de la Fiscalía para irse para San Andrés a pasar el fin de semana. Entonces ahora no pueden llegar los congresistas. Yo digo, un congresista no anda en carro menos de 200.000 kilómetros en una campaña electoral, y ahora pues los de aquí no pueden viajar. Pueden venir a sesionar tampoco. No quieren, porque ese estilo a ellos les gusta. Bien, senador, pues le voy a dar la palabra a nuestro amigo Darío Salazar. Él tiene otro tema bastante álgido, que es el de Odebrecht, el fiscal. Yo quisiera que Darío le hiciera las preguntas al senador sobre este tema, porque esto va a ser aquí caliente todo este programa. Sí, senador, gracias por estar con nosotros. También es un placer compartir esta mañana, sabiendo que es una de las voces más autorizadas en el Congreso, 8 veces reconocido como tal, senador estrella, y pues su voz siempre desde la oposición ha sido también una luz para iluminar estas circunstancias oscuras que se mueven no solamente en los pasillos de la Casa de Nariño, del Capitolio, sino del país en general. Y realmente no solamente da tristeza, indignación y rabia, que nosotros en Colombia no hablemos de partidos políticos, sino hablemos de clanes, de casas, casi que de mafias, por decirlo así, que tienen asaltado el espacio político e indudablemente el económico. Y pues ahí usted ha sido protagonista, porque recordamos estos debates que dirigió contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Quisiera que nos comentara ese proceso, cómo va en términos de todo el trabajo que se hizo para descubrir, mostrarle al país, y frente al cual todavía estamos en deuda de precisamente poder poner en el escenario y quiénes son los responsables de los billones de pesos que se han perdido de la infraestructura nacional, que está unido a ese gran tinglado internacional que se llama Odebrecht. Por favor, cuéntenos hoy, estamos a 23 de julio del 2020, en este proceso de pandemia, ¿qué ha pasado con ese fenómeno de Odebrecht en Colombia? Por favor, gracias. Pues a ver, digamos esto, Darío, gracias por su pregunta. Ahora el 21 de diciembre se cumplen 4 años de haber estallado este escándalo. Hace 4 años, desde Estados Unidos se supo, porque confesaron los corruptos de Odebrecht, que en Colombia habían pagado sobornos por $11 millones, por 11 millones de dólares. Eso fue hace 4 años. Y los de Odebrecht pagaron esos sobornos en asocio con el Grupo Aval. Ellos tenían un negocio en la Ruta del Sol, que era una sociedad entre este par de empresas, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Odebrecht. Bueno,
La buena noticia es que hemos logrado mantener vivo este tema. Usted, Darío, me pregunta al respecto. Yo este fin de semana publiqué un nuevo artículo sobre el tema, María Jimena Dusanzi. Lo hemos logrado mantener vivo porque los grandes poderes, inmensos poderes, hicieron todo lo posible por enterrarlo. Yo eso lo expliqué con mucho detenimiento en su momento. Ya en enero del 2017, porque el escándalo empezó en diciembre del 2016, yo le llamé la atención severamente al señor fiscal Néstor Humberto Martínez porque salió a absolver a Ana Belena, que era parte del negocio de Odebrecht en Colombia, en una decisión absolutamente absurda, insostenible, y ahí empezó, digamos, el momento en que yo entré duro en ese debate. Yo he hecho 4 debates de control político en la plenaria del Senado al respecto. Eso no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Nunca ha habido un tema, ningún tema se ha discutido durante 3 años, en 3 años, 4 debates, eso no ha pasado nunca. Y hemos logrado mantener vivo el reclamo y el país sigue hablando de eso y sigue exigiendo claridad y que se sepan las cosas. Pero lo cierto, Darío, Fidel y Jorge, es que el avance de las investigaciones es así de grande. O sea, si ustedes miran qué es lo que hay en concreto. Por ejemplo, se ha llegado a saber que los sobornos no fueron de 11 millones de dólares, sino de 30. Sin embargo, que se sepa quiénes pagaron sobornos, apenas se sabe de 6,5 millones de dólares. O sea que hay cerca de 25 millones de dólares que se sabe que se pagaron como sobornos, pero no se sabe quién los pagó, que es el punto clave, ¿sí? Y en ese proceso, entonces, no se avanza en la claridad de las cosas. Tampoco se sabe quiénes recibieron toda esa montaña de plata, y no me refiero a 2 o 3 congresistas que están capturados e inclusive condenados, porque esos son unos montos muy pequeños, y es obvio que esos congresistas tenían poder para intervenir en ciertas cosas, pero la decisión final la tenían que tomar las grandes jefaturas del gobierno, y sobre esas grandes jefaturas solo está como culpable el viceministro de Vías del gobierno de Álvaro Uribe, el señor Gabriel García Morales, pero nadie más. Entonces, en este sentido, digamos que los reyes del tapen-tapen, los que han hecho esfuerzos para que la verdad no llegue a donde tiene que llegar, como ha llegado en otros países, están teniendo éxito, porque así yo haga esfuerzos, estamos haciendo esfuerzos, pues el tema, ustedes saben, el tema se va apagando, se va apagando. Ya hemos tenido 4 fiscales que han tenido que ver con esto distintos, y la verdad es que el proceso no avanza, o sea que en ese sentido las cosas van mal, y hay una fuerza muy grande con el propósito de decir que este fue un escándalo de corrupción solo de Odebrecht y que el Grupo Aval no tuvo nada que ver, cosa que por definición es un absurdo, porque entonces habría que concluir que los señores del Grupo Aval, de Odebrecht, subsidiaron al Grupo Aval en el negocio, sí, porque el Grupo Aval tendría que haber puesto, tuvo que haber puesto o puso el 33% de los sobornos, y ahora resulta que como nadie es culpable ahí, pues entonces sería que los de Odebrecht les regalaron el 33% de 30 millones de dólares. Es una plata bien grande. Sí, doctor, sí, para cerrar esa parte, esos dineros correspondían o corresponden, porque igual tienen que restituirse y como ciudadanos igualmente debemos trabajar en ello. ¿A qué obras específicamente que son las que no tenemos hoy y ya deberían estar? Sí, en especial a dos vías. Una vía que se llama la Ruta del Sol, que es como desde el centro del país hasta la costa, la Ruta del Sol 2, hay distintos números ahí. Sí, entonces es una vía bien importante que no se ha terminado, ¿sí? Y ahí hay una montaña de plata enterrada y hay 1000 problemas, pero lo cierto es que la vía no la tenemos. Y otra vía que es perpendicular a esta, que es parte del fraude, por esa también pagaron sobornos, hubo como 2 tandas de sobornos, que es una vía que se llama Ocaña-Gamarra, que cruza perpendicularmente a la anterior y que era por definición ilegal, porque la ley dice que esa vía Ocaña-Gamarra no podía ser una extensión de la otra, ¿sí? Porque eran dos proyectos completamente diferentes, y se inventaron el cuento, ¿sí? Con conceptos jurídicos absurdos, que eran la misma cosa, y no citaron a licitación esa vía, y después se supo pues que lo que había habido era sobornos y corrupción. Sí, esa es la situación en la que estamos, o sea que estamos, digamos, en el peor de los mundos.
Pero entonces yo aquí también digo una cosa, yo señalé todo el tiempo en los debates que el fiscal Martínez no ha debido ser el fiscal mientras estuviera, digamos, ese caso, porque él tiene inmensos vínculos con Luis Carlos Sarmiento Angulo, son conocidísimos toda la vida, pero es que además él tuvo contratos con la Ruta del Sol antes de ser fiscal, contratos que pagaron entre el Grupo Aval y Odebrecht. O sea, son cosas que están demostradas hasta la saciedad. Él ha debido declararse impedido y haber puesto otro fiscal general para todo ese caso, pero eso no fue posible porque él se arranchó y los mismos con las mismas lo defendieron todo el tiempo. Solo se logró en algún momento un fiscal ad hoc para una parte de los procesos, y cuando uno mira el desarrollo de la investigación entre la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y lo que hace el fiscal ad hoc, el señor Leonardo Espinosa, es notorio que hay una actitud completamente diferente. En ese sentido, esto estuvo muy mal, entre otras cosas porque también hay que contarlo. El fiscal Martínez, antes de ser fiscal, era abogado del Grupo Aval y fue de los primeros que conoció de las gravísimas denuncias de corrupción que hizo Jorge Enrique Melo, quien después murió, todos conocemos esa historia. Estuvo en un pacto de transacción entre Odebrecht y el Grupo Aval, a mi juicio un pacto diseñado para tapar toda la corrupción que había en la Ruta del Sol. Entonces, pues, digamos que siempre esa investigación tuvo un problema gravísimo. Después él sale y queda de fiscal, quien era su vicefiscal y que había estado con él en todas las cosas, y ahora sube el nuevo fiscal. Y tampoco hemos visto ninguna actividad que uno diga, bueno, pero esto se está moviendo en serio. Esa es la triste historia. Además, esto tiene una explicación, es que son demasiados los grandes poderes que fíjate que es plata a 2 campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y a una campaña de Oscar Iván Zuluaga. Pues aquí está metida la cúpula del poder político y económico de Colombia, y todos sabemos que en este país, pues, llegar al fondo de las cosas y a la verdad completa de ellas es muy difícil, porque los grandes poderes, bueno, hacen las cosas para que los procesos no avancen. Senador Doctor Robledo, usted que es un corruptólogo, podríamos decirlo así, ¿qué hacer para salvar a Colombia de la corrupción? Es que realmente en todos los ámbitos es un país que cayó en las mafias, en la corrupción. ¿Usted qué podría proponer con vistas a una mejor Colombia? ¿Cómo combatir en Colombia la corrupción? Usted tiene razón cuando señala, Fidel, que esto es un tema que conozco. Lo de corruptólogo suena gracioso, pero es verdad que yo he estudiado sobre esto y he escrito libros y he hecho no sé cuántos debates. Bueno, el debate agronómico, eso seguro lo hice yo, bueno, tantos otros, muchísimos, y esto lo he estudiado mucho y he llegado a esta conclusión, a 3 conclusiones. Primero, esta es una conclusión montada en Colombia desde el Frente Nacional. Fue un acuerdo en esos días de Partido Liberal y Partido Conservador para repartirse la marrana, puestos, contratos, burocracia, al 50% inicialmente. Eso evolucionó y aparecieron otro poco de partidos, pero siguen las mismas prácticas. Clientelismo, todo eso que conocemos, mermelada, eso tiene muchos nombres, pero eso es así y lleva 30 años afinándose. 30 años haciéndose más putrefacto ese proceso, ¿sí? 30 años con gente más hábil en el asunto, ¿sí? Esa es una realidad que está aquí. Ha aparecido una nueva forma de corrupción que yo la estoy denunciando mucho, y es que la primera era echa la ley, echa la trampa, y ahora primero diseñan la trampa y después hacen la ley. Aquí ya hay corrupción legal, Fidel y Darío, legal. Por ejemplo, la ley esa 1882, que el Polo fue el único que la votó en contra, es una ley que dice, diseñada para el caso del Grupo Aval y de Odebrecht, porque el Grupo Aval tenía grandes intereses como banquero en ese negocio. Esa es una ley que dice que en una obra como esta, si el contratista se roba la plata y no le paga a los banqueros, entonces los colombianos les pagamos a los banqueros. Parece mentira, pero eso dice la ley 1882. Es así, y está vigente esa ley, la aprobó la Corte Constitucional. Entonces miren ustedes el lío tan grave en el que estamos. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo primero es un problema político. Pongo hago esta caricatura. Si uno pone en un país de presidente a Pablo Escobar, lo resucita y lo pone de presidente, y pues ahí no valen jueces, ni policías, ni fiscales, ni nada, porque Pablo Escobar se las ingeniará para ser Pablo Escobar. Entonces lo primero que hay que hacer en Colombia es poner la jefatura del Estado
y de todo el poder, digamos, toda la administración pública, pues gente honrada, eso no puede ser de otra manera, y con carácter. Aquí se necesita un presidente que sea absolutamente incorruptible y que tenga el carácter para frentear como hay que frentear con toda la decisión, por cacao y poderoso que sea que haya que frentear. Y al mismo tiempo hay que hacer unos cambios legales, como ese que les acabo de mencionar. O sea, no podemos permitir que sigan metiendo la trampa en la ley, ¿sí? Porque entonces se nos crea un problema gravísimo en ese sentido. Yo estoy seguro que yo podría encabezar un proceso de ese corte, ¿sí? Porque tengo el carácter, pero este es el problema principal. Entonces yo aquí les digo a todos sus muchos oyentes, aquí el problema no es tanto de los dirigentes que queremos cambiar, la pregunta es ¿por qué la gente sigue votando por ellos? Sí, es que son los mismos con las mismas, lo dijo Gaitán desde 1940, no han cambiado, si ustedes los miran son los mismos, y si ustedes miran lo que pasó el 20 de julio en el Senado, es lo mismo. Yo les voy a dar este dato: en Barranquilla, una transnacional española profundamente corrupta se le robó a la AAA, que es la empresa del acueducto de Barranquilla, 400.000 millones de pesos. 400.000 millones de pesos. Se lo robaron robados. Y si ustedes van y miran las investigaciones, unos peces chiquitos, eso no ha habido casi avances. Y un punto que yo le pedí a la Procuraduría, y es que investigara, porque se sabe que todo esto sucedió en unas juntas directivas de la AAA, juntas directivas que no se dieron cuenta de nada, se les robaron en sus narices 400.000 millones de pesos y no se dieron cuenta de nada. Juntas directivas o conformadas o con el alcalde Alex Char en esas juntas directivas. Yo pedí desde hace meses a la Procuraduría que investigara esas juntas, las investigara por acción o por omisión, porque resulta que los funcionarios públicos no solo no podemos robar, sino que tenemos el deber de no dejar robar. Bueno, la investigación nunca se ha abierto, y hoy están de alcalde de Barranquilla y de alcaldesa del Atlántico dos personas que estuvieron años en esas juntas directivas. Senador. O sea, tenemos un problema extremadamente grave, ¿sí? que hace imposible que las cosas funcionen. Pero entonces yo vuelvo a mi pregunta: ¿y por qué votan por ellos? Senador Robledo, ahí viene, ¿por qué la gente vota por ellos? Ahí viene por supuesto que si se siguen votando por ellos, pues los seguirán eligiendo y ellos seguirán felices haciendo de las cosas. Bien, senador. Precisamente, pues yo tenía esta pregunta para lo último, pues se lo voy a hacer de una vez. Usted manifestó sus aspiraciones presidenciales hace un tiempo. ¿Eso cómo sigue y hacia dónde podemos pensar que va a ir esa candidatura? No, eso sigue como una decisión que está tomada y es irreversible. Eso quede claro. O sea, lo único que me saca de esta carrera por la presidencia es algún tipo de decisión de votación que yo pierda. Y pues en estas cosas, esto es con votos, uno llega hasta el final, pues si tiene los votos suficientes para llegar al final. Pero que yo, digamos, haga lo que hice en la elección pasada, que por unas razones particulares retiré mi candidatura, eso no va a volver a suceder. O sea, la decisión está tomada, va con toda, va para adelante, no como un capricho personal. Ustedes saben que yo no soy una persona de ambiciones incontrolables y cosas de esas, ni actitudes lagartas, ni nada que se parece. No, lo que pasa es que estoy convencido que en las actuales circunstancias, aquí se necesita, en la presidencia, se necesita una persona que primero como presidente sea capaz de introducir las transformaciones que se necesitan. Colombia necesita cambios de importancia. Yo he estudiado este país y lo entiendo bien. Entonces se necesita construir, es decir, gobernar con un gran pacto nacional muy amplio, pero ganar con un gran pacto nacional. Y no es fácil unir a los colombianos porque el país está muy polarizado, hay una pelea de perros y gatos horrorosa, y yo creo que yo tengo condiciones para hacer un gran pacto nacional que una, ojo con esto que es la clave, que una sectores populares, urbanos y rurales, pues en sus intereses, en lo que se va a hacer en beneficio de ellos, que una también a las clases medias, también urbanas y rurales, y al empresariado que esté por el progreso del pueblo, porque necesitamos, esta es mi principal propuesta: empleo, empleo y más empleo, empleo, empleo y más empleo, empleo de buena calidad, bien remunerado, estable, etcétera. Pero eso usted no lo puede hacer si no genera las fuentes del empleo. O sea, uno dice hay que crear empleo, pero lo que de verdad hay que crear son fuentes de empleo. Sí, o sea, ustedes ahí tienen un empleo, pero porque se creó esa fuente de empleo, o si no, no tendrían empleo. ¿Sí? Un obrero en una empresa, en una industria, tiene empleo, pero porque se creó la industria, ¿sí?
El campesino tiene empleo, pero porque hay producción agropecuaria. Y para eso necesitamos unir a todo Colombia. Sí, a todo Colombia. En una política de pacto nacional para poder introducir todas las transformaciones democráticas que se necesitan, y yo creo que yo soy capaz de lograr esa unidad y soy capaz de gobernar con esa unidad. Pero, senador, ahí me surge la siguiente pregunta del mismo tema, y la maquinaria, la compra de votos, todo lo que estamos viendo que pasó en la elección pasada, ¿y ahí qué? Porque, pues, creemos que usted es una persona honesta, lo sabemos, pero la maquinaria, ¿cómo derrotar la maquinaria? Ahí yo llamo a la gente, esto es por eso lo dije, empecé diciendo por ahí, esto es con la gente. Si la gente no quiere, pues no hay cambio. O sea, si la gente se sigue dejando embosalar, enjaular y votar por los mismos, pues ganar a ellos. Uno lo máximo que puede hacer es decirle a la gente, vengan hacia. Ahora, el día en que la gente se decida, no la para nada. Eso es una norma de la política global. O sea, los pueblos pueden demorarse en decidirse, en respaldar las transformaciones. Pero el día en que un pueblo toma la decisión, dice, bueno, no va más, se acabó la guachafita, y cuando digo un pueblo digo una cosa tan amplia como estoy planteando, se acabó la guachafita, se acabó. Aquí estuvieron los españoles como 300 años, y un día, el 20 de julio, bueno, lo acabamos de conmemorar, el pueblo de Santa Fe, lo que hoy es Bogotá, ¿qué le dijo al virrey Sámano y a los españoles? ¿Sabe qué, señores? Se acabó la guachafita. Y en un proceso corto la transformación fue inmensa, pero primero hubo la decisión de la gente. Entonces esa es mi invitación a quienes nos oyen. Cada quien tiene que poner su granito de arena. Los que se sienten en el quicio de la puerta a esperar que pase el entierro del mal gobierno y de los mismos con las mismas, pues no lo van a ver pasar. Para poder pasar ese entierro hay que pasar empujando la caja, como se dice coloquialmente, ¿sí? Pues todo esto en términos coloquiales, en una lógica democrática, civilizada, etcétera. Pero hay que entender que es así. Ellos no van a entregarse, ni van a cambiar su manera de hacer, porque cualquier cosa serán menos bobos. Ellos están felices, felices. Les va de maravillas, entonces ¿por qué van a querer cambiar? Sí, yo quiero intervenir aquí en este punto, senador. Gracias. Entendiendo de que venimos en un proceso histórico bien complicado y pues casi que en estos momentos siempre surgen, o en estas épocas, digamos, cuando vamos ya segundo al tercer gobierno de presidente, pues indudablemente los entusiasmos y los perfiles de las personas que quisiéramos que indudablemente estuvieran dirigiendo el país, pero pues sabemos que en algunos casos que nos hemos mantenido pensando que eso es posible, que debemos trabajarle a ello. Tenemos un instituto social y cultural tan grande que perdemos elecciones, o el país ha perdido oportunidades precisamente por lo que acaba de comentar el senador, toda esa red de ignorancia en la cual muchos sectores de la población caen en dejarse comprar históricamente con el tamal, o ahorita con los 50.000 o los 100.000 o los 200.000 pesos, y pues eso hace parte indudablemente de un trabajo pedagógico, un trabajo educativo, un trabajo del empoderamiento político que tenga el ciudadano, de que conozca y sepa realmente cuál es el poder que tiene como constituyente primario, y pues creo que en esa invitación el senador está actuando. Pero para ponerlo en el escenario de hoy, senador, el manejo de la pandemia, que digamos, eso ha sido un tema muy complejo para cualquier estado en el mundo por las circunstancias que se han dado. Y esta pregunta la trabajaba aquí con Patricia Cerón, editora general de El Portal. Si usted hoy fuera el presidente de Colombia, ¿cómo hubiese manejado o cómo estaría manejando el tema de la pandemia, para ponerlo en términos de gobernabilidad real y presente? A ver, digamos esto, empecemos por señalar esto. El problema de la pandemia, o sea, todos los países del mundo van a sufrir con la pandemia, todos, porque nadie está, digamos, preparado para una cosa tan complicada como esa. Es complicadísima, sin duda, complicadísima en asuntos de salud, y si se quiere más complicada todavía en asuntos de economía, de empleo, de economía, de mantener funcionando el aparato productivo, etcétera, etcétera.
todos van a sufrir, pero va a haber dos tipos de países, unos mejor preparados que otros. Los países desarrollados, o sea, la pandemia no es lo mismo en Francia, en Alemania, en Corea, en Japón, ¿sí?, que lo que es en otros países. Colombia está en los otros países, puede haber países peor que Colombia, pero nosotros estamos entre los países bastante mal preparados para actuar. Porque tenemos un sistema de salud con gravísimas deficiencias antes de la pandemia. Y porque tenemos un problema que a mi juicio es el más grave. Aquí la gente no se nos está muriendo tanto de falta de salud, sino de pobreza, de desempleo, de miseria, de no poder quedarse en sus casas como podemos estar nosotros cuidándonos de verdad, sino teniendo que salir a jugarse la vida, porque literalmente si no trabajan no comen. Esto es una cosa dramática. Y no es lo mismo estar uno recluido en una casa, digamos, con unas... Esta no es una casa de lujo, ni mucho menos, pero digamos, ustedes y nosotros y yo estamos en unas condiciones tranquilas. Pero otra cosa es métase usted en Barranquilla, en una pieza de 4x4, ¿sí?, sin comida, sin nevera incluso, ¿sí?, sin aire acondicionado, ni un ventilador o un abanico que llaman allá, y quedes encerrado sin asomar ni la nariz a la puerta. O sea, aquí en buena medida el contagio crece por la vía de la pobreza y de la miseria, ¿sí?, y además el empobrecimiento es mayor. Entonces llamo primero la atención sobre eso. Ese es el país que le tocó en suerte a Duque. Bueno, él lo ayudó a crear así, pero esa es nuestra tragedia. Entonces ya el otro problema es, bueno, ¿qué hacer en lo inmediato? ¿Qué hubiera hecho yo en lo inmediato? La primera cosa que hay que hacer, y esto es ABC, es haberle hecho sobre la marcha, con los propios decretos de emergencia, unos cambios importantes al sistema de salud. No se los quiso hacer. Y el sistema de salud llegó mal preparado a esto y sigue mal preparado para esto. Lo que pasa es que el sistema de salud todavía, la pandemia no lo ha exigido, no nos hagamos ilusiones, aquí no hemos llegado al punto grave del contagio, porque cuando llegue al punto grave del contagio se va a sentir la debilidad del sistema de salud, como ya se siente en ciertas cosas. Bueno, y en lo económico, lo que había que hacer es lo que están haciendo todos los países del mundo, que es plata y plata y plata del Estado, a todo. Plata en grande a los viejos pobres, a los nuevos pobres, o sea, mantener a la gente con un mínimo ingreso, un ingreso vital, por lo que estamos luchando, entre otras cosas, para que no se muera de hambre y para que no tenga que salirse a la calle, ¿sí?, para que pueda quedarse en la casa cuidándose del contagio. Lo más eficaz que hay contra esta pandemia es quedarse en la casa, eso es insuperable, ¿sí? Y si se sale, salir el mínimo y salir con el tapabocas y toda una serie de prácticas que en buena medida tienen que ver con las condiciones mínimas de ingreso. Y al mismo tiempo un respaldo al aparato económico. O sea, si aquí se siguen cerrando las empresas, en especial las pequeñas y medianas, pues el desempleo sigue creciendo y la pobreza sigue creciendo. Bueno, y Colombia, y termino diciendo esto, hay 76 países del mundo, 76 países del mundo, que están gastando más que Colombia, el Estado, en la pandemia. 76 países del mundo. Eso es tan malo que a mí Carrasquilla me reconoció en el debate que le hice en la plenaria del Senado que era menos del 3%. ¿Y sabe qué solución le dio Duque a esto? Parece mentira, pero es verdad. Salió a echar la mentira de que era el 11%. Son como a ratos como niños chiquitos. No, astutos, ellos saben que mi voz se oye mucho menos que la de ellos. Pero ahí están las cifras. Entonces yo hubiera manejado esto de una manera completamente distinta como la habían manejado. Bien, senador, vamos con Fidel en este tema de la salud y después vamos a una pausa. Entonces, Fidel, tú tienes este tema de la salud para que lo sigas ampliando y el senador nos siga respondiendo este tema. ¿Usted cómo lo ve? Sí, aquí desde el canal Salud, senador, este tema, pues claro, es un tema fundamental, preciso en todo este trabajo. Y encontramos que en la Colombia rural, si en la Colombia urbana es complicado acceder a un servicio de salud de calidad, en la Colombia rural acceder a un médico especialista es una cosa casi imposible, en regiones donde realmente es imposible acceder a un médico especialista. Y los médicos generales, procurando hacerse especialistas, médicos residentes, tienen una cantidad de dificultades muy grandes en ese sentido. ¿Cómo hacer para que
definitivamente los médicos puedan acceder a esas plazas, hacerse médicos especialistas y que esos médicos lleguen a las regiones. O sea, hay que modificar el sistema de salud. Es que el sistema de salud, recordemos, y usted esto Fidel lo sabe muy bien, no ve la salud, o sea, la ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio financiero de las EPS con la salud de los colombianos. Parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. Una cosa es que yo tenga como propósito principal prevenir la enfermedad, curarla, salvar vidas, y otra cosa es que tenga como objetivo principal ganar plata en ese oficio de atender los problemas de la salud. Son dos ideas distintas. A un gerente de una EPS al final del año no le preguntan por cuántas vidas salvó, cuánto dolor evitó, etcétera, sino cuánta plata ganó. Y si ese gerente de una EPS es muy bueno salvando vidas, curando gentes, etcétera, pero al final del año perdió plata la EPS, entonces fácilmente le dicen, doctor, usted está bueno, pero para otro puesto distinto, porque aquí es que suene la caja registradora, como decían los viejos comerciantes. Ahí está en la base de todo. Entonces, ¿qué sucede? Pues en el campo, bueno, de entrada los especialistas no van al campo. Es más, si van se mueren de hambre. O sea, esto necesita una serie de prácticas y de cosas muy complejas que, por supuesto, el sistema no atiende con el rigor que debería atender. Pero más grave aún, ¿cuál es el problema principal del agro? Y de las zonas no agro solamente, sino casi el 95% de las poblaciones de Colombia, urbanas, es que destruyeron la red pública hospitalaria. Ese es el crimen más grande que cometieron con la ley 100. Yo se los dije en un debate al ministro Alejandro Gaviria en ese debate. Sí. Bueno, y a otros ministros. Yo he hecho no sé cuántos debates sobre salud, ustedes lo saben. Es que si usted monta un sistema de salud como negocio, ya ahí hay una visión bastante equivocada. Pero si usted por lo menos le pone al lado un aparato público de salud pública poderoso, usted puede remendar cosas, ¿cierto? Usted puede, digamos, jugar. Por ejemplo, ningún especialista, o sea, nadie se le va a ir para las zonas rurales a hacer negocios porque no es negocio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con la red pública de las poblaciones menores? Que se fue extinguiendo. Los hospitales nunca los volvieron a dotar, el personal que tienen trabajando allí es muy escaso, no hay farmacias suficientes, los que están en el negocio de la salud no les interesa ir a una población pequeña, y entonces esta yo diría que es una de las grandes enseñanzas de la pandemia. Es que usted, si algo tiene que asegurar siempre, es tener una red pública muy buena. Ahora, no es acabar con la red privada, yo no estoy proponiendo estatizar el sistema. Sí, la red privada hoy en Colombia es insustituible, hay que tenerla, sometida pues a las orientaciones del Estado, no haciendo lo que se les antoja. Pero la red pública es irreemplazable y la estrangularon brutalmente. El maltrato al personal de salud, por ejemplo, a médicos, personal de enfermería, camilleros, todo lo que llamamos ahora el talento humano en salud, pues ha sido bárbaro. Y eso es pegarle como a la pata de la mesa de la salud, porque es que la salud, si usted no tiene un buen talento humano en salud, usted tiene problemas gravísimos. Y si además estrangulan a las IPS privadas también, porque las han estrangulado las IPS. Es que esto es un desastre. Esto es un verdadero desastre. Este es un tema que yo he estudiado bastante, lo conozco bien, y es un problema, es una falla de diseño. Y eso que nosotros en Bogotá tenemos una salud. A mí me decía una médica amiga, me decía, mire, en Colombia la salud de Bogotá es una cosa. El resto del país, lo que funciona menos bien, es bastante menos bueno. Y hay un pedazo inmenso, enorme de Colombia que es como África, donde ni un ibuprofeno se consigue, ¿sí? Donde la gente se muere de cualquier cosa. Y de eso sí que se habla todavía. Yo quiero continuar. Sí, sigue. Gracias. Precisamente ya que el senador toma el tema de Bogotá, pues aquí hay una discusión con la administración, teniendo en cuenta adicionalmente que el senador hizo parte de esta alianza Polo Partido Verde para apoyar a la alcaldesa actual. Primero, ¿cómo está viendo el manejo y el desarrollo de la administración de Claudia López en Bogotá? Y si usted está de acuerdo con la decisión de tumbar el San Juan de Dios, perdiendo incluso toda la plata que se perdería la ciudad,
y la oportunidad. En ese tema, ¿usted qué opina? Aquí en usted qué opina. Sí, sobre esto, digamos esto. Nosotros, el Polo Democrático, usted lo dijo bien, Darío, respaldamos esa candidatura, respaldamos esa alcaldía, estamos respaldándola, nuestros concejales, los concejales del Polo están respaldando esa gestión. Yo creo que lo fundamental lo ha hecho bien Claudia, en un momento ultra difícil, porque hay que reconocer que esto es de esas cosas, por todo lo que he explicado, dificilísimas de manejar. Esto no es pues tan así. ¿Por qué? Porque el problema es demasiado grande frente a los recursos, esa es la realidad. Yo creo que lo ha hecho bastante bien, Claudia. Esto no quiere decir que nosotros en el Polo estemos de acuerdo con cada palabra o cada cosa que Claudia diga. Digamos las cosas específicamente, y si hay un desacuerdo lo planteamos con cordialidad, pero lo planteamos. ¿Sí? Está cumpliendo con el programa en lo fundamental, está cumpliendo con el programa que acordamos. Yo creo que el plan de desarrollo de esta administración es un excelente plan de desarrollo, es un salto importante adelante en relación con lo que venía haciendo Peñalosa. Pero recibe Claudia una ciudad pues llena de problemas y de dificultades y de cosas muy complicadas que pues tampoco se resuelven así de un minuto a otro. La actitud frente a la pandemia la saludo, una alcaldesa frenteando en la calle, buscando los detalles, ¿sí? Arriesgando, porque es más fácil para un alcalde quedarse como detrás y echar al secretario de salud adelante, quedarse como que no, ella, en ese sentido estamos respaldando con toda tranquilidad esa. El caso del San Juan de Dios lo he estado estudiando con cuidado, y probablemente en estos días haga un Facebook Live para que estén pendientes hablando de ese tema. Y nos da la primicia, nos da la primicia, senador, exacto, para que nosotros la pero en transmitamos. este momento, y lo estoy estudiando porque siempre me ha interesado el tema de la salud mucho. Yo tengo un hermano médico, o sea que ese es un tema que para mí toda la vida hice la lucha contra la ley 100 cuando era profesor, he estado súper pendiente. Ustedes averiguan en Manizales y saben que yo estuve todo el tiempo muy pendiente de eso, pero además porque soy arquitecto. Y ahí hay un debate de patrimonio. Y yo fui del Comité Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, capítulo de Caldas. O sea, en Caldas no se podía afectar ningún edificio de patrimonio sin que nosotros opináramos. O sea, yo sé de qué estoy hablando de este asunto y lo estoy estudiando con cuidado. Y a la primera conclusión que he llegado es esta, que es fácil de demostrar. Cualquier cosa que se pueda decir sobre las decisiones del San Juan de Dios, prácticamente todas las decisiones son decisiones de la administración de Peñalosa, eso hay que decirlo con toda claridad. Buenas o regulares o malas, o sea, cuando Claudia llega a la alcaldía, prácticamente todas las decisiones estaban tomadas. Todas las decisiones están tomadas. O sea que si a alguien se le va a hacer el reclamo de verdad por todo lo que se quiera criticar del San Juan de Dios, eso es un pleito con Peñalosa. Pues porque no puede ser que una alcaldía tenga que responder por todo lo que hizo el que estaba antes. ¿Qué fue la única decisión que le tocó tomar en relación con ese caso específico de la torre? Pues, porque el San Juan, esto es un pedazo y ahí faltan muchas cosas, es un proyecto muy grande, yo lo conozco, ¿cierto? Pero estoy hablando del tema central del debate de la torre central que llaman, ¿cierto? Que tumbarla y hacer ahí otro edificio, etc. En relación con eso, la única decisión que le tocó a esta alcaldía fue la de adjudicar una licitación que dejó abierta la alcaldía de Peñalosa. Sí. O sea, esa licitación quedó abierta en diciembre. Y a una fecha fija había que adjudicar quién se ganaba esa licitación para ese proyecto. Esa es la única decisión que toma la alcaldía de Claudia López en relación con ese tema. Entonces, ahí hubo digamos, ahí hay un debate. Porque entonces hay quienes dicen, no, es que entonces lo que ha tenido que hacer es no adjudicarle, punto. Y eso se dice fácil. Parecido pasaba con el metro elevado. O sea, usted fácil le dice a un alcalde o a un funcionario público, oiga, no haga eso. Pero resulta que es que en Colombia hay un ordenamiento jurídico que hace que si un funcionario público, cualquiera que él sea, toma una decisión arbitraria, violando la ley, ¿sí?, que era lo que le pasaba en este caso, puede terminar, bueno, en todo tipo de problemas. ¿Sí? Porque resulta que aquí hay normas también que dicen que un funcionario público no puede romper
decisiones administrativas y decisiones contractuales si no hay una causalidad, no hay unas causas. O sea, usted no puede como alcalde decir, no, es que a mí no me gusta ese proyecto, entonces esto no lo hacemos y ese contrato lo echamos para atrás. Pues bueno, usted sí lo puede hacer, pero corre el riesgo de terminar supremamente mal, ¿sí? Entonces esto es lo primero que quisiera decir. Pues otro día podemos hablar más en largo al respecto, pero les insisto, este es el punto principal. Ahora, que el Consejo de Monumentos, el Consejo de Patrimonio no ha debido cambiar las decisiones del PEN que planteó la Universidad Nacional, o sea, ahí hay mil discusiones, que el estudio de las estructuras que hizo la Universidad de los Andes, etcétera, pero todo eso, mientras no se demuestre lo contrario, o mientras eso demuestre lo contrario, no hay cómo demostrar lo contrario, fueron decisiones de la alcaldía de Peñalosa que en ese momento prácticamente no se cuestionaron. Entonces ahí hay un desenfoque, o sea, digamos que el reclamo central, ya expliqué en qué parte no, que es un pedacito nomás, es un reclamo a la alcaldía de Peñalosa, no a la de Claudia. Bien, vamos a ir a una pausa y retomamos con las últimas conclusiones. Dentro de eso vamos a incluirle la renta básica que ustedes como oposición están defendiendo en el Congreso. Ya regresamos. Bueno, senador, nosotros quisiéramos que este programa no se acabara, pero desafortunadamente para nosotros sabemos que el tiempo termina. Vamos a entrar con el tema de la renta básica. ¿Usted en qué consiste? En la legislación pasada se tramitó y no pasó, y en este momento está volviéndose a pasar para ver si lo aprueba este gobierno, porque como están pasando las cosas parece que no está cumpliendo el sistema lo que debe cumplir para las necesidades de los colombianos. La renta básica, senador. Este tema de la renta básica es un tema que se está hablando en el mundo entero desde hace años. Aquí es nuevo, pero en el mundo se está hablando mucho. La han llamado la renta básica universal, que es que como estos países no resuelven todos los problemas de la gente, hay quienes estamos planteando que el Estado debe garantizarles a todos los ciudadanos unos derechos mínimos, un ingreso mínimo que le alcance a las familias para lo mínimo, o sea, que nadie se muera de hambre. Eso, que en Colombia no ha sido un tema de debate, pues se volvió debate pues más con la pandemia, porque lo que mencionamos hace un momento, o sea, hay que darle plata a la gente, primero pues porque si no se muere de hambre, pero además hay que darle plata a la gente para que se quede en la casa cuidándose, ¿sí? Entonces, desde hace rato presentamos un proyecto de ley, 60 congresistas, más de 50 y pico congresistas, presentamos en la legislatura pasada un proyecto de ley para asignar una renta básica temporal, ¿sí? No es a todo el mundo, por eso no es universal, es una renta básica de emergencia, que inicialmente se planteó para pagarles este año 2 salarios mínimos como a 6 millones de familias. Pues porque lo que está dando el gobierno es tan pequeño que tiene cara de limosna, unos 150.000 pesos, 200.000. Yo no voy a decir pues que eso sea un crimen darle a alguien tan poquito, ¿sí? Pero la verdad es que no le resuelve el problema. Entonces esta renta básica apunta es a que la gente tenga unos pesos que le alcancen pues para unos mínimos vitales y un mínimo de cuidarse. Yo quiero insistir, eso tiene que ver con cuidarse. Eso entonces lo presentamos, se lo planteamos a Carrasquilla inicialmente, no lo rechazó de plano, terminamos presentando un proyecto de ley el semestre pasado, el duquismo en el Congreso no lo quiso tramitar, se hicieron los locos y no lo tramitaron, y lo hemos vuelto a presentar, esta semana lo volvimos a presentar, y lo presentamos junto con una reforma tributaria que es una muy especial reforma tributaria, si quieren ahorita hablamos de eso, para financiar la renta, y ampliando la renta a una parte del año entrante también. Entonces estamos en eso. El lío que tenemos es que las mayorías duquistas pues a ellos este tipo de cosas no les suenan, porque bueno, ellos tienen una visión en esto de las necesidades sociales que es completamente diferente a la nuestra. Entonces en eso estamos. Es una idea correcta, es una idea acertada, pero no es fácil lograrla porque bueno, hay quienes creen que la plata debe ir para otros bolsillos distintos de los de las gentes sencillas. Fidel, entonces una pregunta de conclusión final, lo mismo que Darío, y terminamos este programa. Bueno, senador Jorge Enrique Robledo, ¿qué hacer?
qué hacer para salvar a Colombia. Su mensaje para la ciudadanía en general, para el constituyente primario, cómo el colombiano activo, inquieto, el colombiano que quiere realmente hacer patria, salvar a Colombia, que está aburrido de la corrupción, que está aburrido de las mafias, que quiere dejar un mejor futuro para el país, para las generaciones venideras, ¿cómo activamente puede hacer un ciudadano de estos? Insistamos en esto, Fidel, cada uno de nosotros tiene en sus manos el cambio que requiere un país como Colombia, pero eso exige que no se puede votar por los mismos, porque si se vota por los mismos sigue pasando lo mismo. Estas son cosas tan obvias que a ratos se olvidan. Alguien decía, Einstein decía, si usted quiere resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que la capacidad de engaño de estos tipos es muy grande. Esa es una primera cosa muy simple. La segunda es esta: no se dejen meter mentiras de que es que Colombia no tiene arreglo. Es parte de la manera como quienes nos mal gobiernan desmoralizar a la gente. Dice, no, esto no tiene arreglo, este país no lo arregla nadie, más bien venga, pesque para usted un poquito y aquí yo alguna cosa le doy, aquí nos asociamos, que este barco se siga hundiendo, pero pues, conmigo consigue algo. Eso es una posición muy equivocada. Este país sí tiene arreglo, este país sí puede salir adelante, este país sí puede ser un gran país, porque tenemos un territorio enorme y riquísimo y tenemos una ciudadanía, la gente, todos nosotros, de los mejores trabajadores, inteligentes, creativos. Hay 5 millones de colombianos trabajando en el exterior porque aquí no consiguieron trabajo. Y en esos países donde están tienen fama de ser los mejores trabajadores de esos países. O sea, en la única parte donde no consiguen trabajo los colombianos se llama Colombia, por el mal gobierno, pero este país sí tiene arreglo, por lo que ya he explicado. Y el arreglo es más o menos fácil de plantear o de resumir en una frase. Necesitamos hacer de Colombia un país donde el sol brille para todos, para todos. Un país que cree más y más y más empleo, que cree más y más riqueza para poder crear más empleos en el agro, en la industria, en las ciudades, en las zonas urbanas. Hay que unir a todos los colombianos, a la mayoría de gente de buena voluntad, sectores populares, clases medias, el empresariado que esté por transformar a Colombia, todos ellos son bienvenidos al proyecto, a este proyecto. Así es como otros países han salido adelante. Yo no estoy proponiendo, mi pacto nacional no es un embeleco, es que se me ocurrió, no, esto es fruto de muchos años de estudio de la situación de Colombia y la del mundo. Hay otros países que han tenido éxito, nosotros también podemos tenerlo. Lo que pasa es que no podemos tenerlo si nos siguen gobernando los que nunca han soñado siquiera con un país de primera categoría, con un gran país. No, ellos siempre han soñado para ser ellos de primera categoría, pero en medio de un océano de pobreza y atraso. Eso se puede conseguir y eso es lo que tenemos que conseguir ahora con la lucha, pero necesitamos. Darío. Sí, yo creo que, y aquí podríamos seguir con el senador por su buena conversa, experiencia, campos de formación, tradición, argumentación, que indudablemente nos dan la pista de que ha sido un político, tanto como los griegos lo planteaban en términos de trabajar por la ética del bien común. Creo que este propósito converge acá. Y nosotros como medios ciudadanos y alternativos también indudablemente trabajamos para que esta esclavitud, por decirlo así, que tenemos en el orden de lo económico, un sistema bancario completamente sanguinario, una esclavitud frente al sistema de salud que ya el senador también ha planteado y históricamente nos ha mostrado caminos en términos de lo equivocado que ha sido ese sistema y depravado. Un sistema esclavista en educación, que también probablemente ha reiterado, porque es una vergüenza hoy ver, así sean las grandes universidades públicas y con renombre, esos precios de matrículas tan completamente perversos que tienen, y un ICETEX, por ejemplo, que ahí vimos la demanda y apoyamos eso que se está haciendo contra el ICETEX para que no cobre intereses sobre intereses. Un sistema esclavista también y todavía agrícola, porque vemos a nuestros campesinos, sobre todo los pobres y los minifundistas, esclavizados a sistemas de acopio o de intermediarios que probablemente encarecen los productos y ellos nunca tienen. Todo ese sistema de esclavismo, digamos, lo cultural, político y demás que tenemos nosotros, creemos que hay que encontrar nuevas alternativas y siempre nos alegra, y por eso quise también hacer parte de este panel con el senador.
Senador, usted escribió un tweet esta semana, creo que fue ayer, que dice: quisiera que me recordaran como una persona que luchó y luchó toda su vida, desde que hizo ese compromiso cuando era joven y terminó sus días siempre luchando con decencia, con honradez, con rectitud, siempre preocupado por el interés de Colombia. Esto creo que resume y es una declaración muy bonita frente a lo que uno puede escribir frente a su vida. En este momento que casi que estamos diciendo, se abre el debate sobre la persona. Yo indudablemente sé que una persona con las calidades, y hay muchas personas indudablemente con esas calidades también, pero yo quisiera que nos dijera cuáles son las fortalezas y las, digamos, debilidades de otros candidatos frente a los cuales usted sería el ideal para ganar esta carrera. A ver, Darío, lo planteo en general, ¿no? Lo planteo en general. Bueno, en esta campaña va a salir por lo menos un candidato, digamos, del duquismo, llamémoslo así. Ellos ya están dedicados a ver cómo se reeligen, ¿no? Cómo reeligen a uno de los mismos con las mismas. Ese es un hecho que es fácil de establecer. No sabemos cómo va a ser, es que está muy temprano, ¿no? Nos faltan dos años prácticamente para eso, pero estemos seguros que así va a ser. O sea, de ese duquismo que ya se montó en el Congreso, porque allá como resucitaron el Frente Nacional, fue lo que terminó pasando. De ahí saldrán a la primera vuelta uno o varios candidatos, no sabemos, pero de ese lado. Y es notorio también que en general contradictores de esa propuesta, pues estamos varios, numerosos, y van a aparecer más candidatos. Vamos a ver eso cómo va a evolucionar, vamos a ver cómo va a evolucionar. Ahora, yo lo que planteo es que mis convicciones, mi estructura de pensamiento, lo que he venido haciendo toda la vida, la comprensión de los problemas nacionales, me permite a mí afirmar que creo que soy quien mejor podría encabezar, digamos, este lado de acá, para llamarlo de esa manera, y con capacidad de ganarle al candidato que se acredite. Eso es muy importante, porque aquí no se trata solo de hacer campaña, aquí se trata de vencer. Y yo soy muy optimista en que no es un problema de mis vivezas, yo no soy un avivato en política. Sí, a raíz de mis convicciones son de desarrollar al país, y tengo una idea para desarrollar al país, y en esa idea cabemos casi todos los colombianos, menos los enemigos del progreso. Pero eso es importantísimo, o sea, es entender qué es lo que hay que hacer y ser capaz de ganar el respaldo suficiente, que es lo que yo siento en este momento. Ustedes se sorprenderían de esa votación muy grande que yo saco al Senado. Ustedes ahí van a encontrar votos de los colombianos más pobres, de las clases medias, pero de sectores empresariales también, que votan con toda tranquilidad, porque saben de la importancia que le doy a crear empleo y riqueza, que van juntos, eso es una misma cosa, y eso permite unir, así haya diferencias entre los empresarios y los trabajadores, que las hay, contradicciones, sí, pero lo cierto es que eso se puede unir en un propósito nacional. Eso es lo que han hecho los países que han tenido éxito. Entonces soy muy optimista en que estoy en condiciones de lograrlo, pero bueno, esa es la lucha, y es la lucha democrática. Ya veremos cómo va evolucionando el asunto y cómo se decantan unos proyectos y otros. Estos son procesos complejos, pero el punto es que la decisión la tengo tomada y voy ahí, y sé que lo que estoy planteando es lo que necesitamos. Bien, senador, hemos terminado esta entrega de ¿Y usted qué opina?, con una anécdota. El programa de hace 2 años que hicimos, lo hicimos presencial. Esta vez lo tuvimos que hacer virtual. Esperamos que el próximo lo hagamos otra vez presencial. Le agradezco a los periodistas invitados a este programa, al senador, a Fidel, a Darío y al senador por su deferencia con esta asociación de medios, y los esperamos en una próxima oportunidad, y al senador nuevamente le extendemos otra invitación para que haya la oportunidad de volver a, ojalá como presidente podamos volverlo a entrevistar y nos dé esa oportunidad. Muchas gracias. Mil gracias, Jorge, y a Darío y a Fidel, mil gracias. Gracias. A todos los que nos han visto, mil gracias también. Hasta luego, gracias. Muy amable, senador. Gracias, feliz día y éxitos.